Si tu objetivo es despertar los celos de un hombre para que se obsesione contigo y comience a perseguirte, debes actuar de manera estratégica. Aunque no es algo que personalmente te recomiendo, ya que manipular los sentimientos de otra persona puede tener consecuencias negativas a largo plazo, entiendo que quieres explorar este tema. Por eso, te proporcionaré un enfoque detallado que puedes seguir para lograrlo. No obstante, quiero advertirte que usar los celos como herramienta en una relación no necesariamente garantizará un vínculo duradero y sano. Más bien, podría ocultar problemas de fondo que deben ser resueltos de otra manera. Antes de comenzar, reflexiona sobre tus intenciones. Antes de embarcarte en este camino, es crucial que tomes un momento para reflexionar sobre tus verdaderas motivaciones. ¿Por qué quieres hacer que este hombre se sienta celoso? Si la motivación es simplemente captar su atención o mantener su interés, ten en cuenta que utilizar los celos es una solución temporal. Esta estrategia, en muchas ocasiones, se basa en la inseguridad y en el temor a no ser suficiente para él. No hay nada malo en querer que un hombre te preste más atención, pero lo que realmente importa es que te valores a ti misma, trabajes en tu autoestima y descubras formas genuinas y auténticas de hacer que un hombre se enamore de ti. Si decides proceder con este enfoque, hazlo con responsabilidad y conciencia, ya que los celos son emociones poderosas que, si se manipulan de forma incorrecta, pueden volverse en tu contra. Ahora, si estás dispuesta a seguir adelante, aquí tienes algunas estrategias que puedes emplear de forma efectiva. Primero, proyecta una imagen de independencia. Una de las primeras claves para despertar los celos en un hombre es mostrar que eres una mujer independiente con una vida plena y ocupada. A los hombres les resulta atractivo saber que la mujer que les interesa tiene su propio mundo, sus propios intereses y sus propios compromisos. Cuando él sienta que no tiene control total sobre tu tiempo y tu vida, empezará a valorar más los momentos que comparta contigo. Para lograr esto, debes crear una vida social y profesional activa. No es suficiente con decir que estás ocupada, realmente tienes que estar ocupada. Dedica tiempo a tus amigos, apúntate a clases, haz ejercicio, asiste a eventos sociales o involúcrate en actividades que te apasionen. Cuanto más rica y variada sea tu vida, más intrigante te parecerás ante sus ojos. Esto no solo aumentará su curiosidad sobre ti, sino que también fortalecerá tu autoestima, ya que estarás centrada en tus propios proyectos y metas. Cuando él vea que no dependes de él para divertirte o para sentirte plena, comenzará a preguntarse qué haces cuando no estás con él. ¿Con quién estás? ¿Qué cosas emocionantes haces sin él? Esta incertidumbre puede generar una sensación de inquietud en su interior, lo que desencadenará los celos que deseas provocar. No te sorprendas si de repente comienza a interesarse más por tu día a día o a preguntarte más detalles sobre tu vida. Lo que realmente lo está moviendo es el temor a perderte o a que otra persona ocupe su lugar. Segundo, la táctica de la una de cal y otra de arena. Para mantener a un hombre en vilo y generar en él ese cosquilleo de celos, es fundamental que aprendas a dosificar tu atención. Si siempre estás disponible y demuestras un interés constante, puede que él comience a tomarte por sentada. Pero si lo ignoras de manera constante, corres el riesgo de que pierda el interés por completo. La clave está en encontrar el equilibrio perfecto entre mostrar interés y mantener una distancia saludable. Esta táctica es lo que podríamos llamar la una de cal y otra de arena. Algunas veces, demuéstrale que te importa, sé atenta y cariñosa. Otras veces, déjalo esperando, sé un poco más evasiva y misteriosa. La idea es no ser siempre predecible. La imprevisibilidad es una herramienta poderosa, ya que los seres humanos somos naturalmente curiosos y tendemos a sentirnos atraídos por lo que no podemos controlar completamente. Un ejemplo sencillo sería iniciar una conversación con él y, cuando la interacción esté en su punto más emocionante, dejar de responder por un rato. Deja que él se quede esperando tu respuesta. Ese silencio hará que se pregunte qué estás haciendo y por qué no estás disponible para él en ese momento. Este tipo de inestabilidad emocional lo mantendrá pensando en ti y deseando más de tu atención. Con el tiempo, esto puede despertar en él una sensación de incertidumbre que puede desembocar en celos. Sin embargo, debes tener cuidado de no exagerar. Demasiada distancia puede hacer que pierda interés. Por eso,
es importante encontrar ese punto medio que mantenga la relación en un estado de tensión saludable, donde él sienta que tiene que esforzarse para ganarse tu atención. Tercero, menciona de manera casual a otros hombres. Hablar de otros hombres es una de las formas más clásicas de despertar celos en una pareja, pero es una técnica que debe ser usada con sutileza. No se trata de inventar historias o mentir, sino de mencionar casualmente a otros hombres que forman parte de tu entorno. El objetivo es que él se dé cuenta de que no es el único hombre que te presta atención, y que hay otras personas interesadas en ti. Por ejemplo, podrías mencionar de pasada a un compañero de trabajo que siempre te ayuda, o a un chico del gimnasio que ha intentado hablar contigo. La clave está en cómo lo presentas. No debe parecer que lo estás mencionando solo para hacerle sentir celos, sino más bien como una anécdota irrelevante que simplemente forma parte de tu día a día. Un comentario como, el chico del gimnasio siempre me está molestando, pero lo ignoro, es suficiente para sembrar la semilla de los celos en su mente sin que parezca que lo haces a propósito. Al mencionar que otros hombres te prestan atención, despiertas su instinto competitivo. La idea de que otros hombres te desean puede hacer que él se sienta inseguro y quiera luchar por ti para asegurarse de que no lo reemplaces. Sin embargo, debes tener cuidado de no abusar de esta táctica, ya que si lo haces de manera demasiado obvia o frecuente, puede que él termine sintiendo que estás jugando con sus emociones y se distancie. Cuarto, mantén una actitud despreocupada y no te muestres celosa. Si quieres que él se sienta celoso, lo más importante es que tú no caigas en lo mismo. No debes mostrar signos de inseguridad ni parecer controladora, ya que eso anula por completo el efecto que estás intentando provocar. Si él percibe que estás demasiado preocupada por lo que hace o con quién está, ganará una ventaja sobre ti, y eso es precisamente lo que quieres evitar. En cambio, adopta una actitud despreocupada y relajada. No te muestres interesada en controlar cada detalle de su vida, y nunca permitas que vea que te molesta la presencia de otras mujeres. Si él siente que no tienes celos y que estás totalmente segura de ti misma, eso lo desconcertará. Se preguntará por qué no te importa tanto, y esa falta de control sobre ti generará una tensión emocional que lo llevará a sentirse más atraído, y en algunos casos, celoso. Esta actitud de despreocupación no solo despertará su interés, sino que también reforzará tu autoestima. Demostrar que no necesitas controlarlo para sentirte segura en la relación proyecta una imagen de confianza y autonomía que lo hará admirarte más. Quinto, sé un poco misteriosa. A veces, es importante mantener un cierto grado de misterio para avivar su interés y, al mismo tiempo, despertar una leve sensación de celos. No tienes que contarle cada detalle de tu vida, especialmente si apenas están empezando a conocerse. Cuando él te pregunte cómo estuvo tu día o qué has hecho, puedes dar respuestas vagas pero intrigantes, como, estuve ocupada, pero me lo pasé muy bien. Esto lo llevará a hacer más preguntas y a interesarse más por ti. La incertidumbre sobre lo que haces cuando no estás con él puede despertar su curiosidad, y en algunos casos, sus celos. No se trata de ser deshonesta ni de ocultar información importante, sino de no ser completamente transparente en cada momento. Este aire de misterio puede hacer que él sienta la necesidad de esforzarse más para conocerte mejor, y al mismo tiempo, le dará esa pequeña dosis de inseguridad que puede despertar los celos que buscas. Sexto, las redes sociales son tu aliada. En la era digital, tus redes sociales pueden ser una poderosa herramienta para despertar celos. Publicar fotos en las que te ves bien, disfrutando de tu vida y rodeada de amigos, puede hacer que él se pregunte qué estás haciendo y con quién. No se trata de ser excesivamente obvia ni de parecer que buscas atención, sino de proyectar una imagen de una mujer segura y activa. Cuando publiques fotos en las redes, hazlo con moderación. Evita publicar contenido que parezca que lo haces solo para llamar su atención. Si lo haces bien, él notará que otras personas te dejan comentarios positivos, lo que inevitablemente despertará su interés y posiblemente sus celos. Además, el hecho de verte feliz y atractiva en las fotos fortalecerá la imagen de independencia y confianza que has estado proyectando. Séptimo, viste de manera atractiva. El aspecto físico tiene un impacto considerable en cómo un hombre te percibe. Los hombres son visuales por naturaleza, por lo que cuidar tu apariencia puede jugar un papel importante a la hora de generar celos. Cada vez que te vea,
Asegúrate de lucir lo mejor posible, pero sin parecer que lo haces solo para impresionarlo. Vístete de manera atractiva, pero sin caer en lo vulgar. La clave es sentirte bien contigo misma, ya que cuando te sientes segura y cómoda en tu propia piel, eso se nota. Si él te ve siendo admirada por otros hombres o notando que otros te prestan atención, sus celos pueden aflorar de manera natural. Sin embargo, recuerda que debes hacer esto también por ti, para sentirte bien y empoderada. Reflexión final. Es importante que recuerdes que los celos pueden ser una herramienta peligrosa. Si bien pueden aumentar temporalmente el interés de un hombre, también pueden generar desconfianza y conflictos a largo plazo. Manipular las emociones de alguien rara vez lleva a una relación sana y estable. Lo más recomendable es que enfoques tus esfuerzos en construir una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y una conexión genuina. Aunque los celos pueden ser efectivos en el corto plazo, lo que realmente mantendrá a un hombre interesado en ti es una relación auténtica, en la que ambos se sientan valorados y respetados. Si quieres estar motivado en el amor y aprender todos los trucos sentimentales, pásate a ver todos los vídeos del canal, ya que seguro hay muchos que pueden ayudarte. Me ayudas si te suscribes al canal y comentas, recibirás respuesta a todos ellos por mi parte rápidamente.